Pues mira, ahora nos toca la segunda charla. En este caso vamos a hablar con la doctora Eva Vilarrasa, ¿vale? Nos va a hacer una ponencia sobre el metotrexato, un viejo conocido muy presente hoy en día. Eva fue compañera mía de residencia y bueno, le tengo mucho cariño y es una crack en el tema de las enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Ha presentado múltiples artículos de psoriasis, de hidradenitis supurativa, y a ver qué nos explica hoy de metotrexato, que es un fármaco yo creo muy útil en la parte sobre todo privada también, porque es un fármaco asequible y que tiene un amplio abanico, ¿no?, de posibilidades en diferentes enfermedades autoinmunes, y que creo que está muy bien conocerlo bien y tener un manejo adecuado de este fármaco. Adelante, Eva. Buenas tardes a todos y gracias por la presentación, Xavi. Es un placer estar aquí con estos ponentes de tan alto nivel y en especial gracias al Grupo ISADMO por contar conmigo para hablar hoy esta tarde aquí. Y como decía Xavi, hoy hablaremos del metotrexato y haremos un poquito, seguiremos este guión. La idea es que el metotrexato, como decía el doctor García Navarro, es un gran conocido, lo utilizamos muchísimo desde hace mucho tiempo y lo seguimos utilizando porque es un fármaco que tiene un coste muy asequible, que es un fármaco que es de dispensación en farmacia de calle, entonces es un fármaco que es muy útil. Y vamos a ver unos cuantos detalles de manejo muy práctico al día a día que nos pueden ser muy útiles a la hora de prescribirlo en cualquier entorno. Uno de ellos es el mecanismo de acción. Se sabe muy bien que el mecanismo de acción principal del metotrexato, que es a través, ¿no?, de la síntesis de las purinas y de las timidinas, pero hay otra parte del mecanismo de acción que es la liberación secundaria de adenosina en el torrente sanguíneo, que tiene un papel muy importante también a nivel inflamatorio, de disminuir las citoquinas proinflamatorias, inhibir la apoptosis y la quimiotaxis de los neutrófilos. Y esta parte no se conoce tanto y forma parte también del papel a veces que tiene antiinflamatorio a nivel sistémico y cardiovascular, ¿no?, como nos hablaban anteriormente. Entonces, tener presente también este papel y que también a veces se asocia a algunos eventos adversos que también podemos gestionar y que luego comentaremos. De hecho, algunos de los mecanismos de acción, tanto positivos como algunos eventos adversos, como por ejemplo el tema de la estomatitis, la anemia, la leucopenia, se asocian a veces a esta liberación de adenosina en el torrente sanguíneo, incluso a veces las náuseas, pues esta liberación a nivel y la unión con los receptores de adenosina a nivel central. Entonces, a veces se ha propuesto, y esto se hace mucho en pediatría cuando se prescribe metotrexato, dar o bien una cucharadita de té, 1,5 o de café concentrado, o bien en niños chocolate, 2 porciones de chocolate, para contrarrestar, no inhibir el efecto del metotrexato, pero sí contrarrestar este efecto, esta unión a la adenosina, intentar bajar y mejorar la tolerancia al metotrexato. En cuanto a las indicaciones, sabemos que el metotrexato existe tanto en forma oral como subcutánea. Sus indicaciones son múltiples. En ficha técnica tenemos la indicación en artritis, en psoriasis y en enfermedad inflamatoria intestinal. La forma subcutánea, en concreto en enfermedad inflamatoria intestinal, pero sabéis que se puede usar indistintamente. Estas son un resumen muy gráfico de las indicaciones que tenemos, tanto de la parte oral como del metotrexato administrado subcutáneamente. Si os fijáis, pues, por ejemplo, en psoriasis tenemos ambas opciones terapéuticas. Pero además damos el metotrexato muchísimo en muchísimas otras indicaciones que, aunque no están en ficha técnica y son off-label, a veces son enfermedades donde no tenemos otra alternativa terapéutica y además funcionan muy bien. Y esto es no solo en la dermatología, sino también en la reumatología. Guías terapéuticas, pues sigue estando allí, es un viejo muy conocido, sigue estando allí en primera línea, no solo en psoriasis, sino también en artritis psoriásica, también en enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo a dosis altas combinado para hacer un top-down, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal, y también en las formas periféricas de artritis psoriásica, por ejemplo, o en artritis reumatoide. Y este es un esquema de la psoriasis, que es el campo en el que nos movemos el doctor García Navarro y yo, donde vemos que estas son las últimas guías del 2021 de la EMA, y vemos que en la psoriasis en placas el metotrexato sigue estando como fármaco de primera línea en todos aquellos pacientes con psoriasis moderada grave que sean candidatos a tratamiento sistémico. Por lo tanto, sigue estando en primera línea porque es un fármaco asequible, porque es un fármaco coste económicamente con un coste muy favorable y que tiene un buen perfil de eficacia y seguridad. Y no solo como tratamiento sino también como tratamiento combinado. En la psoriasis, en la enfermedad de Crohn y en la artritis reumatoide
tenemos muchísima evidencia a favor del uso del tratamiento combinado, especialmente, y perdona porque esta diapositiva no sé por qué se ha movido, especialmente en la combinación en artritis reumatoide con tratamientos biológicos anti-TNF-alfa. Tenemos evidencia que el metotrexato mejora la supervivencia de estos fármacos, disminuye la inmunogenicidad e incluso incrementa, como veis aquí, además dosis dependiente, la eficacia asociada a estos fármacos. Lo mismo que decíamos, y además reduce la inmunogenicidad y tiene un efecto potenciador sinérgico con los fármacos anti-TNF, que son con los que tenemos más evidencia a día de hoy. En cuanto al manejo y dosificación, aquí hay mucha variabilidad en las publicaciones y también variabilidad en las indicaciones médicas. Os he intentado hacer un resumen, sobre todo más centralizado en lo que es nuestra especialidad, tocando un poquito unas pinceladas de otras indicaciones. Este sería un buen resumen de un metaanálisis publicado hace ya unos años, donde vemos pues cuál es la evidencia en cuanto a si hay que hacer una dosis de testeado previo o no. Hay autores que van a favor y otros que no. Cuál es la dosis para empezar, si tenemos que empezar con dosis bajas e ir subiendo, o bien tenemos que empezar con dosis altas e ir bajando. En la enfermedad inflamatoria intestinal normalmente se aboga más por hacer un top-down, empezar por unas dosis más altas con algún tratamiento combinado y luego, si hace falta, retirar. A veces en psoriasis intentamos usar dosis intermedias de 10-15 miligramos por semana, dependiendo del peso del paciente y de las comorbilidades. A veces en otras entidades o en pacientes ancianos o en pediatría usamos dosis más bajitas y vamos subiendo según tolerancia. Normalmente la dosis de mantenimiento varía según las publicaciones y en esta revisión lo que vieron es que una dosis entre 10 y 25 miligramos es correcta, normalmente la de 15 es muy adecuada en la mayoría de pacientes, depende un poco de la biodisponibilidad, de algunas características, de algunos fármacos que pueden tomar los pacientes y también del volumen de distribución, es decir, de su peso, de su IMC. En general, la dosis de 10 miligramos es mucho más bien tolerada, pero tardamos mucho más a conseguir los efectos que queremos, la eficacia, y tendremos que esperar un poquito más. La dosis de 20 miligramos es una dosis muy buena, conseguimos resultados más rápidos, eficacias observables más rápidamente, pero es verdad que la tolerancia a veces es un factor limitante en estos pacientes. Dosis de 25 sí que es la que se recomienda como tope en la mayoría de pacientes. ¿Y cuánto tiempo tenemos que esperar a la respuesta? Pues también es variable, porque también es variable dependiendo de la dosis. Lo que sí que os diría que es un fármaco que cuando hablamos con los pacientes les decimos que no tienen que esperar respuestas a la semana o a las 2 semanas, sino que tienen que esperar al menos, pues para empezar a ver respuesta, 2-4 semanas, y que el efecto total se suele conseguir entre las 12 y las 16 semanas dependiendo de la dosis que pongamos semanal. Normalmente se recomienda que a dosis de 15 miligramos por semana nos esperemos a ver hasta las 12 semanas, más o menos 3 meses, para ver si conseguimos el resultado óptimo y entonces allí ya valorar si incrementar dosis o seguir adelante. Este sería un resumen de un consenso que hemos publicado, donde hemos colaborado muchos dermatólogos, reumatólogos y otras especialidades, del uso de metotrexato, porque es verdad que la evidencia en ensayos clínicos es limitada, en práctica clínica es amplísima, pero no se ha publicado, y esto es un poco lo que se sacó del consenso, ¿no? Que se recomienda solo una dosis de testeado en aquellos pacientes que realmente sean pacientes frágiles o ancianos o que tengan alguna comorbilidad que nos obligue a dar una dosis más bajita de testeado para ver si lo toleran bien. Enfermedad renal, por ejemplo, sabéis que el metotrexato se elimina a nivel renal y hay que ajustarlo según dosis. Empezar con una dosis, la mayoría de expertos recomendaban empezar con una dosis de 15 miligramos a la semana en pacientes sanos que no tengan contraindicación, y ver los resultados a 12 semanas. 12 semanas según respuesta, valorar e incrementar hasta 20 o un máximo de 25 miligramos por semana si está bien tolerado. En cuanto al ácido fólico, se recomendaba en el 90% de los expertos de usarlo, y ahora más adelante veremos la dosis. Artritis reumatoide y artritis psoriásica, muy parecido, 10-15 miligramos para empezar de dosis, según comorbilidades del paciente y fármacos que puedan tomar concomitantes, que puedan interferir en el metotrexato, e ir incrementando 5 miligramos cada 2 semanas hasta un máximo de 20 y 30, según tolerancia y eficacia. En enfermedad inflamatoria intestinal, como os decía, aunque hay distintas pautas sugeridas, una de ellas es
la que os decía, ir rápido, inducción a la remisión con dosis altas, 25 miligramos a la semana, en este caso subcutáneo, por el tema también de la biodisponibilidad. Y luego un mantenimiento de la remisión que también concuerda mucho con lo que vemos en las otras enfermedades inflamatorias inmunomediadas, que es de unos 15 miligramos por semana. Vía de administración. La vía de administración hemos visto que en algunas entidades hay solo la indicación oral, en otras la subcutánea. En algunas publicaciones del 2016 se decía de empezar con oral y si el paciente no toleraba o no conseguíamos eficacia, incrementar al subcutáneo. Esto es una controversia más quizás de psoriasis, porque en el mundo de la artritis reumatoide tienen claro desde hace tiempo que la biodisponibilidad es mucho mejor con el metotrexato subcutáneo, que las dosis que conseguimos a nivel sanguíneo son mucho más estables con el metotrexato subcutáneo y que conseguimos resultados ACR20 y ACR70 mucho más significativos con la dosis subcutánea que con la oral, y además con una mejor tolerancia porque normalmente evitamos el paso hepático. Evidencia en metotrexato subcutáneo en psoriasis, pues la tenemos, y tenemos un ensayo clínico randomizado a doble ciego frente a placebo, donde el objetivo primario se observó a 16 semanas, con metotrexato subcutáneo 17,5. Y vemos que los resultados fueron muy buenos, un 60% de los pacientes, más de un 60% de los pacientes consiguieron un PASI 75 a las 16 semanas, y este se mantuvo prácticamente hasta el año de tratamiento. Además, unos compañeros de dermatología publicaron ya hace unos años que la adherencia al metotrexato subcutáneo autoadministrado por el paciente es muy superior al autoadministrado oral, y además evitamos el riesgo de confusión en la administración, porque a veces los pacientes, si tienen que tomarse pues 5 pastillas un día, a veces se confunden, puede haber riesgos de sobredosificación. Por lo tanto, abogan por el hecho y demuestran en el estudio que el metotrexato subcutáneo nos evitaría estos riesgos y confusiones en la administración. Tenemos mucho más clara la pauta, que es semanal, y además más supervivencia y más adherencia al fármaco. Vamos a la eficacia muy rápidamente, sobre todo me he centrado en psoriasis. El problema es que ensayos clínicos randomizados a doble ciego tenemos muy pocos, tenemos el METOP en subcutáneo, pero oral hay poquita cosa, hay alguna cosa comparada con ciclosporina y con algún otro fármaco clásico y alguno con placebo. Nos fijamos aquí que además los resultados normalmente se ven a 12 semanas, que igual se queda un poquito corto en dosis pues bajitas como de 7,5 y 10. Sí que vemos más o menos, os he puesto un resumen, PASI 75 alrededor de entre el 25 y el 60% a 12 semanas, con dosis entre 7,5 y 22,5, y PASI 90 nada despreciable, que puede llegar hasta el 40% a las 12 semanas en dosis pues más o menos de 15 miligramos. Hemos visto ya antes lo del método, no me voy a centrar otra vez, pero veis que con el metotrexato subcutáneo conseguimos resultados muy parecidos, con una tolerancia igual e incluso mejor a nivel gastrointestinal. Esto es una revisión Cochrane actualizada del 2021, donde vemos, aquí comparamos el metotrexato ya no con fármacos clásicos y pequeñas moléculas, sino también con tratamientos biológicos, que a veces solo nos fijamos en los biológicos, ¿no? Y fijaros que está muy en medio en la tabla, muy comparado pues con algunos fármacos que no tienen nada que enviar, como algunos anti-TNF, certolizumab o etanercept en psoriasis, estamos hablando de psoriasis aquí, y fijaros que a nivel de eventos adversos también se encuentra muy en medio de la tabla y que es muy asociado a la dosis y a conocer sus posibles eventos adversos. O sea, fijémonos en el metotrexato otra vez, porque está presente y está presente con unos buenos PASI 90 y un buen equilibrio de eficacia-seguridad. Ácido fólico, solo una slide. Revisando toda la literatura, lo que hay y a nivel de consenso, ¿se recomienda la suplementación con folatos? Sí, se recomienda la suplementación con folatos. Puede reducir el riesgo de toxicidad hematológica y gastrointestinal. Hay una tendencia a reducir los eventos adversos mucocutáneos, mejora la hepatotoxicidad posible del metotrexato y no afecta su eficacia. En cuanto a la dosificación, esa es otra historia, pero parece que la mayoría de doctores lo que dicen es que lo adecuado son 5 miligramos al día, la mayoría de ellos una vez por semana, separado 24-48 horas después del metotrexato. En las guías reumatológicas normalmente se aboga más por hacer 3-4 días o todos los días de la semana menos 2 del metotrexato. En las dermatológicas normalmente se aboga más por dar el metotrexato un día a la semana, dejar un día o 2 y dar un día de 5 miligramos a la semana de ácido fólico.
Interacciones. Es importante tenerlo presente porque es un fármaco que se metaboliza a nivel hepático y que interacciona con fármacos que damos al día a día. No es una contraindicación, es simplemente conocerlo, saberlo y pues, el día que se pone el metotrexato pues, intentar evitar el uso crónico de estos fármacos. Sobre todo, por ejemplo, en pacientes que además de psoriasis tienen artritis psoriásica y están tomando AINES, indometacina, o que tienen pacientes que tienen artritis reumatoide que toman fármacos para el dolor como el diclofenaco, el naproxeno o el piroxicam, muchos pacientes toman también el omeprazol, tener presente estas interacciones farmacológicas. Os he puesto aquí algunas de las más importantes, con alopurinol, sobre todo en algunos pacientes reumatológicos. Ojo con el riesgo de mielotoxicidad, puedes hacer incrementar los niveles de metotrexato de forma inesperada y puede haber mielotoxicidad, solo conocerlo y hasta que no haya esta interacción, y con indometacina porque disminuye la liberación renal de metotrexato y podemos incrementar las dosis sin quererlo. Lo que os decía de la cafeína y la teofilina, si esa dosis bajitas, moderado, dos porciones de chocolate en niños, un poquito de café en adultos, puede ayudar a mejorar la tolerancia gastrointestinal. Si damos dosis más altas, algunos autores dicen que igual podría también disminuir este efecto de la adenosina. O sea, bien combinarlo con metotrexato o con té, pero no pasarse de las dosis. Y finalmente, la seguridad. Aquí os he hecho un resumen de lo que son los eventos adversos del metotrexato. Yo creo que no hay que tenerle miedo a ningún fármaco, simplemente tenemos que saber sus pros y sus contras y manejarlos adecuadamente. Entonces, de eventos adversos los tenemos todos conocidos, no habrá sorpresas. Sabemos que los más frecuentes son los mucocutáneos, los gastrointestinales, a veces un poco de náuseas, malestar, un poquito de astenia al día siguiente de la toma del metotrexato, muy dosis dependiente y que disminuye con el metotrexato subcutáneo. Idiosincrático la pancitopenia y la toxicidad pulmonar, pero súper poco frecuentes, menos de 1 por millón, y sobre todo la fibrosis pulmonar. Debido a la dosis acumulada del metotrexato, esto veremos ahora una pincelada, y sobre todo el tema de teratogenicidad. En mujeres que tienen intención gestacional no pueden hacer metotrexato mientras tienen esta intención gestacional y hasta 3 meses después de haber tomado la última dosis. A nivel de psoriasis, lo que se ha observado es que el efecto adverso más frecuente es el gastrointestinal y normalmente con la toma mejora y solo aparece en 1 de cada 3 pacientes y normalmente no obliga a suspender el tratamiento. Consideraciones que hemos visto hasta ahora, sobre todo el tema de la fertilidad y la lactancia y las interacciones que ya las hemos visto, y en casos rarísimos que hay toxicidad aguda por metotrexato, que normalmente los casos que he publicado son o porque el paciente se tomaba mal el metotrexato, normalmente en casos de metotrexato oral porque no entendía cómo tomarlo, o bien con interacciones farmacológicas que no teníamos presentes. Es rarísimo, rarísimo. La clínica es la que os he puesto aquí: fiebre, artromialgia, mucositis y el antecedente de sobredosis de metotrexato, que tiene que ser muy alta, tiene que ser 10 veces la dosis normal, o sea que realmente es excepcional. Lo contrarrestamos con ácido folínico endovenoso, o sea, directamente damos el tetrahidrofolato y volvemos otra vez a sintetizar pirinas y timidinas. Y solo 3 slides me permitiréis, si vamos bien de tiempo, del tema de la fibrosis hepática y el metotrexato, porque ha sido un tema muy controvertido, no solo en psoriasis y en artritis psoriásica, sino también en artritis reumatoide, incluso en enfermedad inflamatoria intestinal, el uso crónico de metotrexato. Sabemos que estos pacientes que vemos en nuestra consulta y son pacientes que normalmente tienen enfermedades crónicas, que normalmente requieren tratamiento, si no de por vida, pues irlo administrando a tandas a lo largo de los cursos de inflamación de su enfermedad. Y el tema es que hasta ahora muchas de las publicaciones, sobre todo en dermatología, decían que a partir de 2 gramos acumulados de metotrexato había riesgo de fibrosis hepática y tenías que hacer una biopsia hepática en estos pacientes. ¿Qué pasa? Que la evidencia se basaba en estudios que, si os fijáis, eran estudios antiguos, con unas Ns muy bajitas, con mucha variabilidad en los resultados, donde se hacían biopsias hepáticas que no se controlaban como ahora, que están mucho más a la orden del día, y los resultados estaban sesgados. A día de hoy, la evidencia lo que apunta es que seguramente el metotrexato puede influir, pero en pacientes que están
que tienen ya un riesgo subyacente de hígado graso no alcohólico y que el metotrexato podría ser un factor más en algunos pacientes, como lo podría ser el alcohol o otros fármacos. De hecho, aquí veis que ahora el hígado graso no alcohólico se llama hígado graso metabólico porque está asociado a síndrome metabólico, ¿no? Y lo que vemos, y es curioso, y esto nos explicaría también por qué en el mundo de la reumatología no le tienen miedo a dar metotrexato años y años, dosis acumuladas de más de 2 gramos, y en cambio en psoriasis teníamos ese miedo, y probablemente es porque en el contexto de pacientes con psoriasis hay mucho más síndrome metabólico. Tenemos casi 2/3 de los pacientes con psoriasis moderada grave que tienen síndrome metabólico, tienen obesidad, tienen hígado graso, y en cambio en pacientes seguramente con artritis reumatoide esta prevalencia es mucho menor. Normalmente son mujeres, mediana edad, más bien flacas, y seguramente en ellas el riesgo de hígado graso de base era mucho menor. Por lo tanto, podría ser que el metotrexato fuera un factor confusor, un factor predisponente a hígado graso, incluso a fibrosis, pero no en todos los pacientes, sino en algunos de ellos que tienen mayor riesgo, ¿no? Aquí os pongo un poco y que la importancia no es tanto el hígado graso, sino la evolución a fibrosis, y que la propia inflamación, como comentaban antes también, no solo la de la cutánea, pero sino a nivel sistémico, cardiovascular, también influye en nuestro hígado. Este es el estudio que hicimos en nuestro hospital, que está a punto de ser publicado, pues con más de 180 pacientes, donde vimos que no había correlación entre la dosis acumulada de metotrexato y la fibrosis medida con elastografía transitoria. Y lo que sí que influía en estos pacientes era la edad, el IMC y el hecho de tener diabetes. De hecho, el hecho de tener diabetes o intolerancia oral a la glucosa era el factor que más contribuía al riesgo de desarrollar fibrosis, independientemente de la toma de metotrexato. Y de hecho hemos desarrollado unas guías para la gestión de estos pacientes que vienen a nuestra consulta de ISADMU, independientemente de esto es para psoriasis, pero aunque sea otra enfermedad inflamatoria, tener presente que un paciente pues, que tenga un factor de riesgo cardiovascular, sobre todo si es diabetes, o un IMC elevado, valorar hacerles un FIB-4, que es rapidísimo, que es una calculadora que lo puedes hacer con la ST, la LT y la edad del paciente, te da un riesgo. Si el riesgo es alto, le podemos enviar al hepatólogo o hacerle una elastografía. Si el riesgo es bajo, podemos repetirlo anualmente según el riesgo cardiovascular de este paciente. Por lo tanto, dejamos de tenerle miedo a la fibrosis hepática y la gestionamos desde nuestra propia consulta. Por lo tanto, como conclusiones, ya para cerrar, deciros pues eso, que nos acordemos que el metotrexato está presente, nos acordemos que su mecanismo no va solo por la interferencia de la síntesis del DNA y del RNA, sino que también tiene un efecto directamente antiinflamatorio a través de la vía de la adenosina, que lo podemos gestionar, que tiene múltiples indicaciones tanto por vía oral como por vía subcutánea, que en pacientes que tienen más de una comorbilidad es un fármaco muy útil y que podemos pensar en él. Muchas veces las enfermedades autoinflamatorias van de la mano y tenemos pacientes con más de una entidad, que lo podemos dar en monoterapia en combinación con un buen perfil de seguridad e incrementando su eficacia, con sinergia, que es preferible siempre que podamos la administración subcutánea que la oral, porque tiene mejor biodisponibilidad, mejor tolerancia, mejor adherencia y menos riesgo de confusión en la administración. Muy buena eficiencia, porque tiene una buena eficacia y porque además es un fármaco de los más económicos que tenemos a día de hoy. Y acordarnos sobre todo de las interacciones con los AINES, acordarnos de que la cafeína o el té o el chocolate puede ser útil si lo gestionamos en según qué perfiles de pacientes, y acordémonos de su perfil de seguridad, lo tenemos que conocer y simplemente gestionarlo adecuadamente. Muchas gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias, Eva, súper claro y resumido en estos 20 minutos y yo creo que nos ha quedado súper claro. ¿Hay alguna pregunta? La duda con lo del chocolate, que yo a veces lo recomiendo a mis pacientes, ¿cuándo lo tomarían? ¿El día del metotrexato? ¿El mismo día. El mismo día que ellos se pinchan, por ejemplo, ¿se tomarían cuántas oncitas? ¿2 oncitas? 2 oncitas de chocolate. En niños normalmente se recomiendan 2 onzas de chocolate, vale. Que normalmente es chocolate con leche, pero si no, no se lo toman. Vale. En adultos, claro, la equivalencia con el té no me la sé, porque es un poquito más baja la concentración que tiene de aminoteofilinas, pero en el café son sería un café concentrado, solo 2 cucharaditas de té de café concentrado.
Vale, perfecto. Y luego nos preguntan si consideras que hay alguna contraindicación para el uso de metotrexato en pacientes con enfermedades inflamatorias y autoinmunes sistémicas, ¿no? ¿Qué pacientes no le darías nunca metotrexato? Te diría en aquel paciente que tenga una insuficiencia renal aguda o crónica con un filtrado muy afectado, donde se puede dar, pero tienes que ajustarlo. Ajustar dosis. Donde puede haber interacción con alguna medicación que tenga que tomar sí o sí, pues también ajustarla o cambiarla. Y bueno, y si hay algún riesgo de mielosupresión, que es rarísimo, es un efecto adverso rarísimo, pero bueno, sería una opción. Es verdad que incluso en pacientes oncológicos es una buena alternativa, sí. Porque al interferir, de hecho es un fármaco que se ha dado en oncología mucho tiempo, ¿no? O sea, te diría que la contraindicación es la mujer en edad fértil que quiere quedarse embarazada en los próximos 3 meses. Perfecto. Y luego nos dice, ¿por qué a pesar de todos los biológicos y nuevas moléculas que hay se sigue utilizando metotrexato? ¿No? Un poquito por lo que comentaba. Sí, yo creo por su disponibilidad, porque es un fármaco que tenemos desde hace mucho, tenemos mucha evidencia, lo sabemos manejar muy bien, tenemos forma oral, forma subcutánea, y porque es económico y porque al final el fármaco no solo es eficaz, sino seguro, sino que además la eficiencia es muy importante, ¿no? Y aquí la vemos claramente y creo que tiene muchísimas indicaciones, es muy transversal y normalmente los pacientes no tienen una sola patología, tienen varias, ¿no? Y además se suma otro factor que el ponente anterior me ha hecho pensar en ello, que es también que en algunas publicaciones se habla del metotrexato como su papel que tiene antiinflamatorio también bajando el riesgo cardiovascular de los pacientes. Seguramente no será como una estatina, pero que este efecto de bajar el riesgo cardiovascular también nos podría ayudar en este tipo de pacientes. Sí, a mí me da la sensación que es un fármaco que es muy versátil y que al que le va bien, o sea, al final incluso gente mayor que lleva años con el fármaco y haces analíticas y sale perfecto siempre todo, ¿no? Y al que lo tolera bien, realmente es un fármaco que tiene una persistencia muy buena en el tiempo. Perfecto, pues muchas gracias, Eva.